Bueno, les doy la bienvenida entonces a todas y todos los que se están conectando o están conectados y conectadas ya, y también los que van a ver después esta grabación en YouTube. Hoy ya tenemos una clase especial porque dentro de lo que es la primera unidad, ¿cierto? O la segunda más bien de planificación urbana, hay un capítulo especial que a mí me gusta ver y por eso le hemos traído un invitado hoy día que tiene que ver con normas de planificación urbana. Cuando estamos trabajando en el contexto de la ciudad, hay muchas cosas que no solamente están pasando como en el espacio público, sino que también hay una normativa detrás que nos va guiando un poco cómo va haciendo ese desarrollo urbano. Eh, y por lo tanto nos va un poco constriñendo, restringiendo lo que podemos hacer sobre el espacio público. Obviamente todas esas políticas deberían ser miradas bajo una mirada de bien social o de bienestar social. Vamos a ver que no siempre es así, pasan de las dos cosas, y aparte tenemos una institucionalidad bastante particular acá en Chile que es bastante atomizada, y las atribuciones se reparten entre distintos entes, por lo tanto ahí muchas veces vemos también ciertos conflictos normativos entre distintas instituciones. Para eso hoy día hemos invitado a Mauro Gueñupi. Mauro ya nos está acompañando desde que inició el curso, entendiendo que este es un tema súper importante, y por lo tanto va a proveer como una mirada distinta a lo que hemos trabajado hasta ahora, porque va a tener una mirada desde la normativa o desde la legislación. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué es lo que nos habilita la ley para hacer? ¿Y qué cosas no podemos hacer dentro del espacio público? Así que Mauro nos va a acompañar en esta clase. Mauro es ingeniero en transporte, también de esta escuela, de este departamento de ingeniería civil. Es profesor también del mismo departamento, hace algunos cursos electivos al igual que este. Eh, Así que, Mauro, todo tuyo el escenario. Gracias, Cristóbal. Oye, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es interesante poder transmitir algo de conocimiento en este tema, que es un tema que a mí me apasiona, me interesa mucho desde hace tiempo. Eh, Hice mi tesis un poco en este tema con Pancho Martínez hace ya mucho tiempo. Y ahí, en el fondo, me nació el interés, la curiosidad por esto de la planificación urbana. Y producto de un trabajo que me tocó, estuve trabajando en el sector público un tiempo, ahí me di cuenta que si un ingeniero en transporte no conoce estas normas de planificación urbana, en el fondo, no va a poder hacer bien su trabajo. ¿Ya? Y por eso es un tema que a mí me parece clave, y en ese contexto los felicito por tomar este curso con Cristóbal, porque es un curso que nuevo, surgió hace muy poco. Cristóbal lo inventó, digamos, y viene a llenar un vacío que desde mi punto de vista existía en la formación de los ingenieros en transporte. Entonces, cuando surge este curso, yo le ofrecí ayuda a Cristóbal y él amablemente aceptó, y por eso estoy aquí, digamos. Quiero transmitirles conocimiento que yo no aprendí en la universidad, lo aprendí en la práctica laboral y de puro curioso, leyendo y informándome sobre esto. Entonces, ustedes, por así decirlo, tienen una oportunidad única en este momento de aprender esto de forma temprana, antes de salir de la universidad. Entonces, si les toca trabajar en estos temas, se van a dar cuenta que les va a servir mucho esto. ¿Ya? Entonces, bueno, va a ser una clase muy general, un barniz de este tema, pero les puede, así como me ocurrió a mí, les puede interesar, y después ustedes pueden profundizar en el tema. Así que partamos. Quiero partir con esto. Quiero que me digan a qué comuna pertenece la imagen de la izquierda. Puede decirlo en voz alta, sí, en voz alta mejor, porque no puedo ver. Pensaría que es Estación Central, tal vez. Exacto, esa es Estación Central, y este es uno de los famosos guetos verticales. Si ustedes ven a la parte izquierda arriba de la imagen, se ve un terreno eriazo, y es porque este proyecto en realidad va a continuar, o quieren continuar. Entonces, es
Es un ejemplo de lo que se llamó, o lo que llamó en su momento Orrego, el intendente Orrego, un gueto vertical. ¿Ya? Son edificios hiperdensos, por así decirlo. Es decir, hay una cantidad altísima de habitantes por unidad de superficie de terreno. ¿Ya? Esa es la densidad. Entonces aquí vive muchísima gente concentrada en un punto. Entonces ustedes como ingenieros en transporte dirán, esto además de ser intrusivo al sector y todo, esto puede generar una demanda de transporte altísima. ¿Ya? O sea, imaginen todas estas personas yendo a trabajar en la mañana, saliendo a la calle, algunos en auto, en realidad pocos, pero una gran cantidad de personas a pie, caminando hacia paradas de transporte público, hacia el metro. Entonces uno puede decir ahí, oye, ¿y el sector está preparado para recibir esa cantidad de peatones? Si ustedes van a mirar esto está aquí en las rejas con Alameda, se van a dar cuenta que no. ¿Ya? ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, lo vamos a ver un poco durante la presentación o al final de la presentación. Y la imagen de la derecha, ¿algunos saben qué comuna es esa? Es una comuna de la región metropolitana. No es Sí, eso es en Colina, Piedra Roja, si no me equivoco. correcto. Esa es la laguna de Piedra Roja, ¿ya? En Colina. Este es un proyecto inmobiliario que fue autorizado en una zona que originalmente era una zona rural. Es decir, era campo. ¿Ya? Entonces, en algún momento la autoridad permitió que se desarrollaran este tipo de proyectos en esta zona. Y aquí uno puede decir, ok, parece mucho más agradable, sin duda, el sector, son casas solamente, lo que se ve ahí es equipamiento comercial, de servicio, muy bonito, ustedes pueden ir a pasear ahí, es como estar en otro país. Entonces, aquí los problemas de transporte son otros. ¿Cómo se mueve esta gente? ¿Ya? Aquí uno no puede caminar hacia Santiago, está lejísimo, entonces, como no hay transporte público de Transantiago en esta comuna, porque es una comuna que está fuera de Transantiago, porque es la comuna de Colina, las personas que viven aquí y que tienen que viajar a Santiago necesariamente tienen que hacerlo en auto. Entonces, si yo tengo una gran cantidad de viviendas y cada vivienda con varios autos y esos autos viajando en la mañana hacia Santiago, hacia distintos lugares, ustedes se podrán imaginar que hay una demanda muy alta de viajes en automóvil y por lo tanto eso requiere una cierta vialidad de conexión para que esas personas puedan llegar a su destino en tiempo razonable. ¿Ya? En la de la izquierda lo que tenemos es una necesidad de espacio para peatones y lo que tenemos a la derecha es necesidad de espacio vial, ¿ya? Para vehículos. Ahora, ¿cuál de estos dos es preferible? Si ustedes les dieran a elegir como planificadores de la ciudad, dirían, yo prefiero mayor densidad o prefiero lo de la derecha que es desarrollo en extensión. ¿Alguien tiene alguna postura respecto de eso? Cualquier respuesta es válida, digo. Bueno, a mí por gusto prefiero la de la derecha, pero todo depende de la situación, de la cantidad de personas que están buscando espacio también, de la cantidad de dinero tienen esas personas como para comprar un hogar. Claro, piensa que no hay restricción de ingreso, que puedes elegir. Tú elegirías, tú como ciudadano, elegirías vivir en el de la derecha. Sí, por supuesto. Claro. Entonces, ok, uno podría decir, sí, es mejor el de la derecha, más agradable, una mejor calidad de vida. ¿Y cómo resolvemos el tema de los viajes? Entonces uno podría decir ahí, mire, con teletrabajo. O sea, esto que estamos haciendo ahora, ustedes están en sus casas. No tuvieron que viajar a la escuela, yo tampoco tuve que ir para allá. ¿Sí? Entonces, se fija que al final el problema del transporte, y ustedes lo aprendieron en el primer curso de transporte, es que el transporte es una demanda derivada. ¿Derivada de qué? De
la necesidad de realizar actividades. Entonces, si yo desde mi casa puedo realizar la mayoría de mis actividades, en realidad podría vivir perfectamente aquí en Colina, si es que tengo el dinero, ¿ya? Y moverme muy poco, o moverme en horarios que no sean horarios punta, ¿ya? Entonces, esto del teletrabajo es una cosa de ahora, o sea, pasó ayer. Entonces, fíjense que es un cambio tan profundo que ustedes tienen que empezar a pensar en eso. Oye, no necesariamente vivir lejos de la ciudad significa tener que viajar todos los días, ¿ya? Entonces, a lo mejor este desarrollo tipo colina es bueno por ese lado, ¿ya? Tiene otros problemas. ¿De dónde saco el agua para esta gente? El agua potable, digamos. ¿Mm? Bueno, esto es como una motivación a lo que vamos a ver. Esto es entretenido, podemos hablar un buen rato de esto, pero vamos a cosas un poco más áridas. Yo les voy a hablar en esta clase de básicamente tres cosas: derecho público, organización del Estado y atribuciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Por qué se los planteo así? Porque realmente yo me convencí que esta es la forma de entender el problema de la normativa urbana. Es decir, saber que existe una cosa que se llama derecho público, que hay una organización del Estado, hay órganos del Estado, ¿ya? No son órganos biológicos, sino que son organismos de esta organización del Estado. Y dentro de esos órganos del Estado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es clave. Es fundamental porque es el ministerio que tiene por así decir, las atribuciones para controlar la normativa que regula el desarrollo urbano, ¿ya? Y eso, como les decía al principio, yo lo aprendí estando ahí en el sector público, en la Seremi de Transporte, que es un organismo del Ministerio de Transporte, e interactuando con gente del MIMBU, del Ministerio de Vivienda, y dándome cuenta que ellos nos decían: sí, eso que tú estás proponiendo, ese proyecto, esa cosa, muy bonito, pero no se puede hacer. La ley que yo tengo prohíbe hacer eso que tú quieres hacer. Y quedábamos en el fondo, habíamos trabajado desarrollando algo y venía otro órgano y nos decían: eso no se puede hacer, ¿ya? Por eso vamos a hablar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Respecto de el derecho público, uno puede clasificar el derecho como en dos áreas para estos fines. Uno es el derecho público y otro es el derecho privado. La diferencia principal es que en el derecho privado las personas pueden hacer todo lo que quieran mientras eso no esté prohibido por la ley. Entonces, ustedes, yo como personas, como ciudadanos de este país, si se nos ocurre hacer algo, lo podemos hacer a menos que esté prohibido. En cambio, en el sector público, la regla es que el sector público solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Nada más. Por lo tanto, es un caso mucho más restrictivo. Es extremadamente restrictivo en realidad. Por lo tanto, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, cualquier órgano de la administración del Estado tiene una ley que dice lo que puede hacer o no, lo que puede hacer. Nosotros en la Seremi de Transporte queríamos hacer cosas que no estaban en la ley del Ministerio de Transporte o que estaban prohibidas por la ley del Ministerio de Vivienda. Entonces estábamos perdiendo el tiempo, ¿ya? Y yo no quiero que ustedes como ingenieros de transporte pierdan el tiempo y se les ocurra alguna idea genial que sea contraria a la normativa, ¿ya? Porque en derecho público solo se puede hacer lo que la ley permite. Ahora, ¿de dónde surge eso? Bueno, del artículo 1 de la Constitución. De ahí, bueno, artículo 1, artículo 6, varios de la Constitución. Si uno lee la Constitución que tenemos vigente actualmente,
el artículo primero define cosas bien profundas, bien esenciales, esto de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y después dice, el Estado está al servicio de la persona humana, y su finalidad es promover el bien común. Con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Entonces, el Estado de Chile está al servicio de ustedes, al servicio mío, al servicio de Cristóbal. Por lo tanto, nosotros podemos exigir al Estado que actúe en función del bien común, como planteaba Cristóbal al principio. Porque ese es el objetivo del Estado. Está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. El artículo 6º plantea que estos órganos que forman el Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Y al final dice, la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Lo que dice este artículo 6º es que la Constitución es un paraguas que regula el accionar de los órganos y que de esta Constitución surgen leyes. ¿Ya? Y que si yo incumplo esas normas, esas leyes, eso genera responsabilidades y sanciones. Este último párrafo, generará responsabilidades y sanciones, tiene un efecto positivo y es que le da unas reglas al Estado, pero también inhibe mucho a las personas que trabajan en el sector público, porque permanentemente están con temor de hacer algo que les genere responsabilidades y una sanción. Por ejemplo, que lo echan del trabajo. ¿Ya? Entonces, si a ustedes les toca trabajar en el sector público, rápidamente se van a dar cuenta de eso. Oye, cuidado que eso te puede generar una sanción para ti y puede que te echen, o te multen, o te suspendan. ¿Ya? Y eso queda anotado en una hoja de servicio y es un problema. Entonces, ese temor permanente a la sanción genera, en el fondo, que el Estado en general sea muy lento en reaccionar, que siempre está analizando todas las decisiones que toma y para no caer en falta. Ahora, esto que está puesto aquí, lo interesante es que puede cambiar radicalmente con la nueva Constitución. Esto está escrito desde los años 80, más o menos igual. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Vamos a tener una nueva Constitución. Bueno, a partir de esa Constitución se dictan las leyes. ¿Ya? Las leyes tienen números. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Esta es una de las infinidad de leyes que hay. Esta es la ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. Que es como la Biblia de los gente que está en el sector público. Esta es la ley madre, ¿ya? Además de la Constitución. Entonces aquí en el artículo 3º reproduce eso de la Constitución, de que el Estado está al servicio de la persona humana, promover el bien común, y ya la va detallando un poco más, digamos. Y eso se hace a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, de la aprobación, ejecución, bla, 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 planes, programas, acciones. Bla. Después en el artículo 4º, también se toma de la Constitución y dice el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración del Estado en el ejercicio de sus funciones. Ustedes, bueno, hace 10 años atrás, ustedes tenían como, ¿cuánto? 10 años, poquito, para el terremoto, cuando hubo el maremoto, la autoridad del Estado le dijo a la gente, ojo, que no hay riesgo de tsunami. ¿Ya? El terremoto no va a generar un tsunami. Y algunas personas salieron de los lugares seguros donde estaban, por ejemplo en los cerros, bajaron a ver cómo estaban sus casas, llegó el tsunami y murieron ahogados. Los familiares de esas personas, algunos de ellos pusieron demandas contra el Estado,
y las ganaron. Y el Estado, o sea, todos nosotros, ustedes, Cristóbal, yo, una parte de nuestros impuestos fue o va a ser destinada a pagar indemnizaciones a esas familias porque el Estado se consideró que era responsable por haber entregado una información incorrecta a esas personas y no advertirles del peligro que había de un tsunami. Y así está lleno de estos casos donde con una buena asesoría legal uno le puede exigir al Estado que compense por algún daño causado por, por una institución pública. Y además, esto puede tener responsabilidades para el funcionario. Y de hecho así ocurrió. La jefa de la UNEMI, el jefe del CHOA y todo eso terminaron de alguna manera sancionados por haber hecho mal su pega, que era advertirle a la gente que venía un tsunami. Aquí, en esta lámina, pueden ver un esquema que muestra la organización del Estado, a estos órganos del Estado. Entonces, arriba tenemos al presidente de la República, tenemos a la derecha dos órganos que son autónomos, que, por así decirlo, se mandan solos, o relativamente solos. La Contraloría General de la República y el Banco Central. Esos son órganos autónomos, son, por así decirlo, independientes del gobierno de turno. Es decir, el Contralor es nombrado por el Senado, no sé qué, y dura, no sé, 8 años. Y en esos 8 años puede haber, no sé, 2 gobiernos, pero permanece el mismo Contralor. Y en el Banco del Estado también, son autoridades más permanentes. En cambio, los ministerios, los ministros son designados por el gobierno de turno. Entonces, cambia el gobierno y cambian los ministros. ¿Ya? Y cambian los jefes de las secretarías regionales ministeriales, que son las CEREMIS. ¿Ya? En el fondo, hay cargos que son de confianza del gobierno que van cambiando según el gobierno. ¿Ya? Entonces acá, se fijan, todos los ministerios tienen secretarías regionales, que son como pequeños ministerios que funcionan en cada región. Entonces ustedes van a cualquier región y pueden preguntar, oye, ¿dónde está la CEREMI de salud? Ah, ahí está, mira, al lado de la plaza. ¿Dónde está la CEREMI de justicia? Ahí, mira. En algunas regiones hay edificios del gobierno regional donde están todas esas unidades juntas. En la mayoría de los casos están dispersas por todos lados. Bueno, y aquí uno de los ministerios es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿No? Entonces, entrando ya a las atribuciones que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, hablamos de la Constitución, ¿ya? Que es como la base de toda esta organización, y a partir de la Constitución, hace unas pocas semanas atrás, finalmente se publicó lo que se llama la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, la PNOT, que estuvo en trámite un montón de tiempo. ¿Ya? Entonces, esa política lo que hace es definir cosas muy estratégicas, muy de alto nivel, principios, objetivos, estrategias y directrices. ¿Y para qué es eso? Para el ordenamiento territorial, para el desarrollo urbano. Entonces, esa política influye en una ley especial que regula el desarrollo urbano que se llama Ley General de Urbanismo y Construcciones, LUC. Esa es la sigla y si ustedes se meten en este tema, LUC les va a aparecer por todos lados. Esa es una ley, ¿ya? Que tiene que ser o debiera ser consistente con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Cuando la autoridad, el Congreso, en el fondo, dicta una ley, las leyes en general son bien, por así decirlo, breves, en cuanto a que no entran en mucho detalle de cada aspecto que regula. El detalle de la ley se hace a través de un reglamento, que en el caso de la ley general se llama Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o GUC. ¿Ya?
Yo hago una ley y hago un reglamento, ¿ya? Y aquí ese reglamento se llama WUC. A partir de la política nacional, de la LWUC, de la WUC, se definen lo que se llaman los instrumentos de planificación territorial, IPT. Estos instrumentos son los que contienen las normas de construcción, por ejemplo, de los guetos verticales, de los proyectos en colina, de lo que está alrededor de ustedes en su casa. Algunos viven en casa, algunos viven en edificios. Entonces, las características de esos edificios y de esas casas están definidos en un instrumento de planificación territorial, que está regulado por la WUC, y la WUC está regulada por la LWUC, y la LWUC por la PENOT, y la PENOT por la Constitución. Esto es una cascada. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que si yo cambio, por ejemplo, la ley, ese cambio aplica o cae o se realiza también en lo que está abajo. Entonces, cambio la ley y eso puede provocar un cambio en la ordenanza. Y ese cambio en la ordenanza puede cambiar el instrumento de planificación. Ahora, ¿quién controla la ley? El Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puede, modificando la ley o la ordenanza, hacer cambios muy importantes en el desarrollo urbano. Un ejemplo, no sé si ustedes conocen una central térmica que está en Puchuncaví que se llama Campiche, ya que es de AES Gener, una empresa de Estados Unidos. Este proyecto se autorizó originalmente de manera ilegal. ¿Ya? Se autorizó que se construyera en un área que era un parque. Parcialmente era un parque. Cuando, producto de denuncias, se descubrió eso, la autoridad de turno, que no era un gobierno de derecha, modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para que ese proyecto hizo un cambio que parece un cambio general, pero en realidad estaba diseñado para aplicarse en la central Campiche. Eso, bueno, eran otros tiempos, pero eso es actuar en contra del bien común. Por lo tanto, nuestro propio Estado actúa en contra del bien común en ese caso y en muchos otros. Pero como en nuestro país hay mucho desconocimiento de estos temas y hay muchos intereses, nadie reclamó suficientemente como para que eso no ocurriera. Costanera Center es un ejemplo también de eso. Costanera Center no debió construirse como está construido, con esa torre gigantesca. No cumple las normas, pero se hizo un cambio en la ordenanza también para que ese proyecto sí se pudiera construir. Y vamos a ver al final otro ejemplo de lo que pretendió hacer también el Estado. ¿Qué me interesa que les quede claro acá? Que hay esta relación jerárquica entre ley, reglamento e instrumento de planificación. Aquí, bueno, lo pueden ver después, hay algunos extractos de la PENOT. ¿Ya? La PENOT es una política y por lo tanto es bien conceptual y a mí me gusta decirlo poética. Entonces aquí hay poesía. Pero esta poesía, ustedes como ciudadanos pueden hacerla exigible, porque esta política afecta a la ley general y a la ordenanza y a los instrumentos. Esta cascada. Entonces ahí hay principios y hay ejes estratégicos, objetivos y directrices. No nos detengamos en eso. La ley general que estábamos hablando, aquí hay algunos artículos, sobre todo los primeros artículos que son donde se definen las cosas más generales, que son muy relevantes. Entonces, por ejemplo, el primero dice: las disposiciones de la presente ley, de la ley general, relativas a planificación urbana, urbanización y construcción, y las de la ordenanza general, la UC, que sobre la materia dicta el presidente de la República, regirán en todo el territorio nacional.
Entonces, es una ley que si yo hago un cambio, eso puede generar efectos en todas las regiones del país, de una vez. Entonces uno podría decir, es bueno que sea así una ley que regula el desarrollo urbano, o sea, cómo son los barrios, cómo son las casas del país. Tal vez no. Y eso con la nueva constitución podría cambiar. El artículo 5º, para ir más concreto, dice: a las municipalidades corresponderá aplicar esta ley, la ordenanza general, las normas, etc. Entonces, ustedes, como vecinos de una comuna, de Estación Central, de Maipú, de Santiago, de Providencia, ustedes pueden ver cómo su municipalidad está aplicando esta ley, cómo está aplicando la ordenanza, y eventualmente hacer reclamos. Podría ocurrir que al lado de sus casas construyan algo que no cumple la ley o la ordenanza, y que los afecte a ustedes. Y ustedes podrían reclamar y decir: oiga, municipalidad, usted no está cumpliendo el artículo 5º. Para eso sirve esto, y sirve también para los estudios de transporte. Vamos a ir viendo eso. Detengámonos solo en el artículo 27, que dice: se entenderá por planificación urbana el proceso que se efectúa para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en función de una política nacional, regional y comunal de desarrollo urbano. Los objetivos y metas de dicha política nacional, o sea, la PNOT, serán incorporados en la planificación urbana en todos sus niveles. Fíjense, eso es esto que vimos acá. ¿Ya? Muevo la PNOT y eso cambia todo hacia abajo. El artículo 28 ha tenido, o tiene varias partes. Entonces hay un artículo que se llama 28 a secas, otro que se llama 28 bis, otro que se llama 28 ter, otro que se llama 28 quater, y así. Y particularmente, no sé, del bis en adelante, surgieron por el caso Cabal, ¿ya? Que fue una, si ustedes recordarán, una grandísima crisis política finalmente, porque el hijo de la presidenta estaba tratando de hacer negocio inmobiliario. ¿Ya? Y eso generó que el Congreso se pusieran de acuerdo y trataran de colocar en la ley cosas para que situaciones como la del caso Cabal no volvieran a ocurrir. ¿Ya? Y empiezan a hablar de estándares urbanísticos mínimos y otras cosas. En particular, el artículo 28 ter es un artículo que a mí me parece bien relevante, porque creó un instrumento nuevo que se llama planos de detalle. Y esos planos, imagínense un plano, o sea, un dibujo en una hoja, digamos, donde se fijan con exactitud el diseño y características de los espacios públicos. El espacio público, como está puesto abajo, es en las ciudades, en las áreas urbanas, típicamente las calles. ¿Ya? También son las plazas, los parques, pero para nosotros como ingenieros de transporte, el espacio público más relevante es las calles. La calle en todo su ancho, es decir, entre reja y reja, por así decirlo. En ese espacio es donde se produce el movimiento, donde se produce el transporte, la circulación, los flujos vehiculares y flujos peatonales. ¿Ya? Entonces, este artículo que se incorporó, no sé si fue el 2016 o no hace mucho, dice: usted puede dibujar un plano que fije las características, el diseño y características de los espacios públicos. Entonces, uno podría definir espacios públicos mucho más amables con los modos que yo quiero privilegiar, por ejemplo, peatón y bicicleta. Ahora,
que es lo que está planteado acá abajo. Pero ¿qué ha pasado? Esto está en la ley, y para que sea aplicable y lo puedan utilizar las municipalidades particularmente, esto tiene que estar reglamentado. Porque lo que dice la ley es lo que está lo que muestro aquí en este párrafo, no es más que eso. Entonces yo tengo que definir con más detalle, bueno, ¿cuáles son las características del espacio público que puedo regular? Los pavimentos, la iluminación, los árboles, los arbustos, los tarros de basura, ¿qué cosa? Bueno, todo eso hay que reglamentarlo, y el MIMBU, por razones que desconozco pero sospecho cuáles son, no lo ha reglamentado completamente. Hay un tema pendiente aquí. El artículo 28 tesis es el que está más asociado al caso Cabal. Y aquí, si recuerdan el caso Cabal, lo que ocurrió es que el hijo de la presidenta quería comprar un terreno rural, pero sabiendo que la municipalidad lo iba a transformar en urbano. Por lo tanto, compro a precio de campo, pero después lo vendo a precio de terreno urbano. Esto es especulación inmobiliaria y todo eso. Entonces aquí, con el 28 decis, trataron de evitar esas situaciones. Entonces, por ejemplo, dice que las normas urbanísticas de acuerdo con el interés general. Porque en el caso Cabal lo que se iba a hacer era favorecer un interés particular, que era el del hijo de la presidenta y su señora. ¿Ya? Y agregaron cosas que son, que también esto está en la ley, es muy general, pero que son muy potentes. O sea, aquí dice que la planificación urbana tiene que ajustarse a los principios de sustentabilidad, cohesión territorial y eficiencia energética, procurando que un desarrollo urbano seguro, saludable, accesible universalmente e integrado socialmente. ¿Ya? Entonces, uno puede exigirle a la autoridad que haga esto. Está en la ley. O sea, usted como autoridad entonces tiene que cumplir la ley. Así que en el nuevo plan regulador de la comuna donde ustedes viven, ustedes podrían exigir que se cumpliera esto. Y en el punto E, hacen un guiño hacia nosotros y dice que la planificación urbana tiene que ser consistente con los estudios técnicos referidos a movilidad urbana. Entonces, si yo permito desarrollo urbano en colina, en una zona rural, tengo que proveer una solución de transporte también, en función de la demanda proyecto que va a existir. Porque si no hago eso, no voy a dar una solución adecuada a la movilidad urbana. ¿No? Bueno, la ordenanza, que es este reglamento, aquí hay varios ejemplos de artículos que son de interés, los pueden revisar después con más atención. Bueno, y la ordenanza tiene muchísimos artículos, pero refuerza cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, el 211 dice que los instrumentos de planificación constituyen un sistema en el cual las disposiciones del instrumento de mayor nivel, propias de su ámbito de acción, tienen primacía y son obligatorios para los de menor nivel. ¿Ya? Eso es nuevamente lo que veíamos acá, esto. La ordenanza afecta a los instrumentos de planificación territorial, y los instrumentos de planificación, lo vamos a ver ahora, en el artículo 212, dice que los instrumentos de planificación territorial están ordenados según ámbito de acción, y son los siguientes. Hay una cosa que se llama Plan Regional de Desarrollo Urbano, puede haber un plan regulador intercomunal o metropolitano, plan regulador comunal, propio de la comuna, por ejemplo, donde ustedes viven, planes seccionales y límite urbano. En Santiago nosotros tenemos un plan regulador metropolitano que abarca toda la región. La mayoría de las regiones no tienen un plan que abarque toda la región, abarca sectores solamente. ¿Ya? Y
como les decía, esta forma jerárquica, en el fondo, se ve de esta forma. Está la ley, la ordenanza, un plan regulador intercomunal o metropolitano. De eso deriva un plan regulador comunal, y del plan regulador comunal, eventualmente un plan seccional. Un plan seccional aborda un sector de una comuna. Entonces, hay sectores de comunas que pueden ser interesantes de preservar, no sé, sectores tradicionales, históricos. Yo puedo hacer una norma específica para ese lugar, y eso se llama un plan seccional. Estos que están abajo en color celeste son atribución de la municipalidad. La municipalidad hace su plan regulador comunal y su plan seccional. Los que están arriba son de ámbito del MIMBU o las Ceremis de vivienda. Aquí hay un ejemplo de una norma de la ordenanza, el artículo 325, que es una norma que define el ancho de las calzadas. Entiendan la calzada como el espacio por donde circulan los vehículos, ¿ya? O también pueden circular por ahí las bicicletas. Esta es una norma nacional, por lo tanto, cualquier calle que se construya en cualquier ciudad del país tiene que cumplir esto. Entonces, se definen 5 tipos de vía: expresa, troncal, colectora, servicio y local, y para cada uno de esos tipos de vía se define el ancho mínimo de la calzada en metros, y el ancho mínimo de la vereda también está en metros. Las vías expresas, en términos simples, son las autopistas. ¿Ya? Las vías troncales son las vías más importantes de la ciudad. Por ejemplo, en Santiago la Alameda es una vía troncal. Y así van bajando en importancia, por así decirlo. Y la última, la vía local, es probablemente la calle donde está su casa, la casa de ustedes. Probablemente la casa de ustedes tiene frente a una calle de tipo local. Podría ser expresa. Por ejemplo, si alguno de ustedes viviera en un departamento en Kennedy, Kennedy es una vía expresa. Entonces ahí ustedes dirían, yo voy a una vía expresa. 21 metros de calzada, ¿cuántas pistas son? ¿Cuántas pistas de circulación? Una pista tiene más o menos como 3 metros, 3 metros 20, ¿no? Serían Tiene, como tres por lado. claro, son 3 pistas por sentido. 21 metros de pavimento de calzada. Según esta norma, las calles tienen pistas de típicamente 3,5 metros. Ya, vean el caso local. Entonces las calles, miren ahora hacia afuera de sus casas y vean que la calle que enfrentan, la más angosta, por así decirlo, permite el paso de 2 vehículos. ¿Ya? Esa es una vía local, y eso, si es una vía relativamente nueva, ustedes pueden ir con una wincha a medirla y debiera medir algo cercano a 7 metros. Antes de estas normas, las calles podían tener otros anchos y a veces se usaba 6 metros. Entonces ahí tendrían pistas de 3 metros. 5,5 puede ser lo mínimo. Ahora también hay pasajes. Los pasajes son una jerarquía inferior todavía a la local. ¿Ya? Pero en este caso, y eso grábenselo, chicos, las pistas, según esta norma, tienen 3,5 metros de ancho. Y por lo tanto, 21 metros son 6 pistas en total, y habitualmente están distribuidas igualmente por sentido, así que son 3 pistas por sentido. Y es lo que quería mostrarles acá, y es que las veredas
el ancho mínimo que tienen es el que está ahí, 2 metros. Y en el caso de vías locales es 1,2. Intenten caminar en una vereda de 1,2 metros y cruzarse con una persona. No se puede. Alguien va a tener que ponerse de lado, si va una persona con coche, es un lío. Entonces, ese 1,2 metros es un ancho absolutamente insuficiente, pero está definido en una norma. Entonces, cuando alguien construye una población, no sé qué, ¿qué creen que les conviene? ¿Hacer las veredas de 2 metros o de 1,2? Probablemente haga lo que diga la norma. Claro, el mínimo, porque si tú haces una vereda más ancha necesitas más hormigón, te sale más caro. Y ocupas espacio, 80 centímetros, los pierdes, por así decirlo. Entonces, el Ministerio de Vivienda podría cambiar este numerito, 1,2, y poner 2. Y con eso cambiarían todas las nuevas poblaciones que se van a construir en el país. Así, de un plumazo. ¿Ya? Esa es la importancia de esto. Y estas de 2 metros, uno podría cambiar y decir, miren, una vía expresa necesito veredas de 3 metros. ¿Ya? Este es el mínimo, alguien puede construir más que eso. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve un plan regulador. Este es el plan regulador de Pudahuel, aprobado en febrero de este año. Lo que ven aquí es el sector que está regulado, que es el área urbana. El resto que no está dibujado acá es área rural. Lo que está con franjas blancas es la vialidad definida en el plan regulador. Y los colores representan zonas que tienen normativas especial, por ejemplo, de altura de las edificaciones, y otra serie de normas que regulan qué es lo que yo puedo construir en cada terreno. ¿Ya? Por ejemplo, en la zona L, a lo mejor no puedo construir casas, pero sí puedo en las zonas tipo A. Si ustedes les preguntaran, oye, ¿cómo calculo la cantidad de viajes que salen de la comuna de Pudahuel? Ah, mira, con la zonificación yo sé dónde van a estar las casas, sé la densidad, conozco tasas de generación de viajes y por lo tanto puedo calcular viajes asociados a una cierta zona. Y cambio el plan regulador y, por ejemplo, en esta zona acá de la izquierda, que es una zona menos densa, aumento la densidad, o sea, la cantidad de habitantes que pueden vivir aquí, eso va a generar más viajes y por lo tanto podría requerir mayor vialidad o vías más anchas, con más pistas. ¿Sí? Entonces, aquí hay una relación directa entre la planificación urbana, es decir, lo que yo puedo construir en cada zona, y el transporte. Cada vez que ustedes les pregunten por estimar viajes asociados, tienen que pensar en el plan regulador del sector donde van a trabajar. Ahora, hablamos en unas primeras láminas que las municipalidades tenían un rol en lo que es la planificación urbana. Uno de los roles que tienen es definir su plan regulador. ¿Ya? Y por lo tanto, lo esencial de las municipalidades es finalmente aplicar esas normas, aplicar las normas de la ley general, de la ordenanza y del instrumento de planificación territorial correspondiente. ¿Ya? Y eso lo hace una unidad que se llama la Dirección de Obras Municipales. ¿Ya? La Dirección de Obras Municipales entrega permisos de edificación, si es que se cumplen las normas. ¿Cuáles normas? Las de la ley, las de la ordenanza y las del instrumento de planificación. En los ejemplos que vimos al principio, vimos Estación Central y Colina, ¿recuerdan? La primera lámina. En el caso de Estación Central, hay un gravísimo problema, y es que se incumplió un pronunciamiento previo del MIMBU que prohibía esos edificios. ¿Ya? Sí, el MIMBU analizó la normativa el año, no sé, 2007, y dijo, aquí no se puede construir edificios tan altos. ¿Qué pasó? Que la municipalidad guardó ese pronunciamiento
se olvidó de él y a partir de un cierto año empezaron a aprobar estos proyectos de guetos verticales, que son todos ilegales. Todos. ¿Ya? Entonces aquí, probablemente en ese caso hay, digamos, malas prácticas, claramente. Y ahí ustedes ven el efecto que eso genera. O sea, la gente que vive al lado de esos superedificios pueden haber quedado con sombra permanente por el resto de su vida, con un edificio que es ilegal. Esa es la gravedad del asunto. En el caso de Colina, el plan regulador metropolitano que existe en la región, el año 97, permitió desarrollo inmobiliario en áreas rurales. ¿Ya? O sea, el caso de Colina es un caso que estaba permitido. El caso de Estación del Central, los guetos verticales no estaban permitidos. Me quedan unos minutos. Entonces, quiero mostrarle aquí algunas cosas actuales, en realidad no tan actuales algunas, bien, pre y post pandemia. Primero, esto que es un temazo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, que se ha además empeorado producto de la pandemia. Ustedes pueden ir a recorrer ciertos sectores de Santiago y ver la cantidad de campamentos, viviendas precarias en sectores donde, no sé, sitio de Eriazo, que proliferaron porque la gente, claro, ya no pudo arrendar, porque no tenía ingreso, entonces, ¿dónde me voy a vivir? Mira, donde pueda. Sin agua, sin luz, es una cosa terrible. Estas imágenes, las dos de la izquierda, son prepandemia. Entonces, aquí la Cámara Chilena de la Construcción diciendo que comprar una casa es algo inalcanzable para la mayoría de la gente. La del medio es un análisis bien interesante que se los recomiendo que los lean en CIPER Chile sobre el precio de las viviendas, que está aumentando producto de que las viviendas son utilizadas como un mecanismo de inversión. ¿Sí? En vez de comprar acciones, me compro un departamento chiquitito y lo arriendo. Y eso lo que genera es una espiral de alza del precio del arriendo infinita, que se regula por la demanda. Entonces, si yo tengo harta demanda, subo el precio. De hecho, muchos arriendos se rematan. Eso leí en... Entonces, el corredor de propiedades cita a los interesados un día, no sé, sábado en la mañana, le dice, venga con todos los papeles y aquí nos juntamos. Entonces, el corredor de propiedades dice, ya, este es el departamento, mírenlo. ¿Quién ofrece? Yo 200.000 pesos mensuales. Otro, 220, y así. Y lo rematan el arriendo. Entonces, la gente desesperada por vivir en algún lugar dice, ya, mira, 300. Ah, ok, usted, 300. Entonces, eso produce una espiral de alza de precio, que es lo que está ocurriendo desde hace ya un tiempo. Digo. Bueno, y la imagen de la derecha es una imagen que saqué de hoy, ¿ya? Que es lo que está pasando en Berlín, donde se hizo un plebiscito y ganó una opción que va a generar probablemente la expropiación de grandes inmobiliarias que tienen miles de viviendas para arriendo, se las van a expropiar. Es decir, el Estado alemán se las va a comprar a un precio, digamos, acordado, razonable, no sé qué, para después arrendarlas a un precio que no sé, tenga cierta estabilidad, un precio razonable, pagable, no sé qué. Entonces, cuando nosotros hablamos de tratar de igualarnos a los países desarrollados, aquí tenemos un país hiperdesarrollado como Alemania, diciendo, mire, el problema de la vivienda es tan grave que el mercado no lo puede regular. Y por lo tanto, el Estado tiene que hacerse parte de esto. Y nosotros deberíamos ir hacia esto mismo. No hay otra solución. Porque se transformó en un negocio, en un medio de inversión, la vivienda. Con los retiros de los 10% y el IFE, eso ha aumentado aún más. Hay edificios completos vendidos solo para arriendo. Bueno, y lo último, quiero darles algunos ejemplos de este organismo autónomo que se llama la Contraloría General de la República, que uno de sus
funciones es fiscalizar que las actuaciones de los distintos órganos sean correctas o cumplan la ley. Como es autónomo, tiene esa gracia, digamos, que no depende del gobierno de turno. Aquí, este ejemplo es un dictamen que se llama, que es del año 2020, que arriba está el número, el E39766 del 2020, que se refiere a un caso que está ocurriendo en Lo Barnechea, Colina, de sectores en los cerros, que son áreas de preservación ecológica, donde se están desarrollando proyectos de parcelas de grado. O sea, parcelas de grado caras. ¿Sí? Entonces, hay inmobiliarias que son dueñas de terrenos y quieren ahí vender esos terrenos para que gente se vaya a vivir a esas áreas de preservación ecológica. Lo que dice la Contraloría es que estas áreas están colocadas bajo protección oficial, por lo tanto les aplica la ley 19.300 de base del medio ambiente, y eso probablemente va a impedir que se concreten esas parcelas de grado. ¿Ya? Pero esto lo dice la Contraloría, porque el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Medio Ambiente y otros decían que sí se podía. La Contraloría manda. Lo que diga la Contraloría es lo que vale finalmente. Y si a alguien no le gusta lo que dice la Contraloría, tiene que ir a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ya es la instancia final. Entonces, este es un ejemplo, y ahí uno puede buscar esto y entender cómo razonan ellos para llegar a esa conclusión. Y el otro es un ejemplo que más relacionado con transporte, también, y este es más reciente todavía, es de julio de este año, que tiene que ver con, y no sé si ustedes lo han visto en la televisión, que el Ministerio de Transporte quiere colocar buses eléctricos en distintas ciudades. No solo en Santiago, digamos, tenemos en Santiago, pero ahora quiere hacerlo en regiones. ¿Cuál es la dificultad de eso? Es que se requiere tener unos lugares donde los buses carguen las baterías. Y eso demora muchas horas, 4 horas, 5 horas, que el bus tiene que estar cargando la batería. Y lo que ocurrió es que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se juntaron y dijeron, oye, la normativa de los terminales de buses es muy difícil de cumplir. Entonces, inventemos un nuevo concepto, que le llamaron los centros de carga. Entonces, digamos que esos son lugares donde se pueden cargar las baterías de hasta 50 buses. ¿Ya? Y digamos que esos centros de carga son en realidad como estaciones de servicio, porque ahí, en una estación de servicio a ti te venden gasolina, acá lo que hacen es que te cargan electricidad en las baterías. Es como el mismo concepto. ¿Ya? Entonces, lo que el MIMBU y el Ministerio de Transporte acordaron es que un centro de carga ya no es un terminal de buses, sino que es una estación de servicio. Y por lo tanto, no necesitaba cumplir las normas que están marcadas ahí en rojo a la izquierda, que es el capítulo 13 de la Ordenanza General. ¿Qué pasó? Que se hicieron reclamos sobre esta interpretación que hizo el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transporte, y la Contraloría se pronunció, finalmente. Y dice lo que está acá a la derecha. ¿Ya? Está escrito en lenguaje de abogado, que les recomiendo aprender, que les va a tocar interactuar con abogados. Entonces, sin perjuicio de lo anterior, se ha estimado necesario puntualizar que, tratándose de establecimientos destinados a depósitos de vehículos, terminal de vehículos o terminal externo, los mismos se encuentran sujetos a las reglas que específicamente a su respecto prevé la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Lo que no se ve alterado cuando en ellos se puedan considerar los indicados centros de carga. ¿Ya? En términos simples, lo que dice eso es que, ok, usted puede tener un centro de carga, pero en realidad lo que tiene ahí es un terminal de buses. Porque los buses ahí se detienen y están ahí guardados. Si usted cargue las baterías ahí, no cambia esa condición. ¿Cuál es el efecto de esto? Es que hay una licitación en curso en este momento en Antofagasta para tener un servicio de buses eléctricos que no va a poder continuar. Es infactible ese concurso porque en Antofagasta están prohibidos los terminales de buses en el plan regulador. Entonces, no se puede construir un terminal de buses en Antofagasta.
en las áreas urbanas, sí se puede hacer en la zona rural. Y por lo tanto, lo que va a tener que hacer la autoridad es o cambiar el plan regulador de Antofagasta para permitir terminales en ciertos lugares, o la autoridad va a tener que cambiar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y decir que un centro de carga es una estación de servicio, en la ordenanza, directamente, agregarla. Así como se hizo con Campiche, así como se hizo con Costanera Center. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de estos centros de carga? Es que en algunos casos a las empresas les es más conveniente cargar las baterías con generadores a petróleo. Entonces tienen buses eléctricos que funcionan con baterías cargadas con petróleo. Entonces, finalmente el objetivo, que es el cambio climático y todo eso, se va a las pailas. Y eso además genera un ruido terrible para los vecinos que están alrededor, porque esos generadores son bien ruidosos. Entonces esos son los dos ejemplos que quería mostrarles, y para que vean finalmente que el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite. Y aquí el Estado estaba tratando de salirse con la suya y hacer algo que el objetivo final es, puede ser atendible, pero hay que hacerlo bien. Entonces, primero tuvieron que haber cambiado el plan regulador de Antofagasta para haber hecho esto correctamente, y no como lo intentaron hacer. Y por último, estos comentarios finales, que como vimos a lo largo de esta presentación, la planificación urbana es una atribución que está principalmente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en las municipalidades. ¿Ya? Esa planificación está regulada por unas normas de mayor jerarquía, que son la política nacional, la ley y la ordenanza, que sobre todo las dos últimas están muy controladas por el gobierno de turno. ¿Ya? El gobierno de Bachelet 1 modificó la ordenanza para permitir Campiche. Ahora, Piñera 2 podría modificar la ordenanza para permitir los centros de carga. ¿Sí? Bueno, la influencia del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas en la planificación urbana es limitada, por decirlo en términos elegantes. Básicamente no tienen influencia. Pero lo que vimos en esta presentación es que muestra que hay un espacio importante para el trabajo conjunto entre ingenieros de transporte como ustedes, o como van a ser ustedes, y otros profesionales, por ejemplo los arquitectos y los urbanistas. ¿Ya? Y mezclar en el fondo ambos conocimientos para generar finalmente un desarrollo sostenible. Eso es lo que quería presentarles, y bueno, estamos pasados un poco en la hora. Siempre cuesta hacerlo en el tiempo previsto, pero podemos, si tienen comentarios, podemos compartirlos ahora. Muchas gracias, Mauro. Muy interesante la presentación. Yo tengo dos comentarios. Primero, es súper cierto que los que trabajamos en el sector público tenemos que estar muy al día con todas las normas, porque cualquier cosa que hagamos tiene que estar respaldada por la normativa, ¿cierto? Sea ley, sea reglamento, o sea un acto administrativo, todo tiene que estar respaldado, así que hay que andar con mucho cuidado, y es verdad que uno anda hasta con un poco de miedo detrás de eso. Y lo segundo es que, como habrán podido darse cuenta a lo largo de la presentación, hay como ciertos ministerios clave que no es en este caso el Ministerio de Transporte, sino que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el ministerio clave para hacer ciudad e intervenir el espacio público. Si bien el Ministerio de Transporte dicta algunas políticas y algunos lineamientos, acá el ministerio importante es el mismo porque tiene las atribuciones de ejecución. Por lo tanto, los que intervienen directamente en el espacio público es el mismo, y por eso hay que también conocer bastante bien lo que significa este ministerio, la normativa que tiene y qué atribuciones, hasta dónde puede intervenir. Así que ahí le agradecemos a Mauro también este repaso, que es súper breve, pero ya ustedes podrán darse una idea, ¿cierto?, de cómo el Estado va interviniendo en el espacio público.
Tenemos espacio para algunas preguntas. Matías había levantado la mano hace un rato, así que Matías, dale nomás. Profe Mauro, partiendo por consultarle sobre el terminal de Antofagasta, este terminal de carga de buses finalmente. Yo en un momento vi el sector donde era y estaba bien alejado de la ciudad como tal. En un sector que uno lo vería y es como rural, pero no sé si la planificación, el plan regulador, perdón, lo define como zona urbano rural ese sector. Es urbano, es urbano. Y eso es bien importante tu comentario, porque a veces uno ve terrenos que están sin construcción y uno podría decir, oye, esto a lo mejor es campo. No, uno tiene que ir a mirar el plan regulador y ver dónde está el límite urbano. Y ese terreno en particular es un límite, está dentro del área urbana, tiene normas y específicamente prohíbe los terminales de buses. Entonces, uno puede decir, pero es bueno que haya buses eléctricos en Antofagasta. Sí, pero tienes que cumplir las normas, lo que decía Cristóbal. O sea, en el fondo, esas normas te definen un marco y tú te tienes que mover en ese marco. Si el marco no te sirve, tienes que cambiarlo antes. Y eso es lo que no hicieron acá. No lo cambiaron y siguieron adelante. Esa era, no sé, una parte de tu pregunta, no sé si tienes... Quería preguntar también dónde se encuentran como los planes reguladores o dónde uno los puede encontrar en internet, o si uno tiene que pedírselos directamente a la municipalidad. Sí, ¿Cómo funciona eso? a ver, cada municipalidad tiene que publicar por así decirlo, su plan regulador. Pero miren, les voy a dejar aquí en el chat de esta reunión un enlace y a mí me ha servido harto porque en algún momento el MIMBU recopiló los planes reguladores y los puso a disposición. Y están todos los que había en algún momento, no sé qué tan actualizado está. Pero ahí puedes buscar por región, después por ciudad y entretenerte mirando, por ejemplo, la zonificación donde está tu casa y ver qué se puede construir ahí. Hay personas que a veces piden que la municipalidad cambie la norma para darle más valor al terreno. Por ejemplo, si se aumenta la altura de las construcciones, eso valoriza el terreno, porque puedes construir más y puedes hacer un mejor negocio inmobiliario. Y lo contrario pasa si bajas la altura. Axel. Perfecto. Sí, a mí también me tocó leer la licitación del electrocorredor en Antofagasta. De hecho, la estaba mirando, como está bien, está como justo en la punta de Antofagasta, está en la punta norte, como en el sector La Chisma, pero igual se ve que está pegadito como al borde de la ciudad. Pero mi duda era por otra cosa. Yo quería preguntarle por el tema del término metropolitano, que yo tengo entendido que no se utiliza tanto en Chile o en la normativa, más allá como de la región metropolitana y como de la capital. Pero ¿qué cambios tiene como que algo sea metropolitano como el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, a otra ciudad como, no sé, Talca, que a lo mejor también es una ciudad grande, pero no metropolitana? Sí. Mira, es una diferencia esencialmente formal. O sea, Ok. no hay un cambio de nombre y es para identificar grandes conglomerados urbanos. Entonces, lo que dice la normativa es que tiene que tener más de 500.000 habitantes este sector para ser llamado metropolitano. Ya. 500.000. Hay una cifra. Entonces, si tienes un área y tú la regulas con un instrumento intercomunal y ahí hay una cierta cantidad de habitantes, entonces lo pasas a llamar metropolitano. Pero no hay gran diferencia. Ya, ok. Lo pregunto porque me acuerdo, yo soy de Puerto Varas. Me acuerdo hace poco una noticia que salió como que se estaba como tanteando el terreno, por así, haciendo el estudio para transformar en área metropolitana la conurbación Puerto Montt, Puerto Vara, Alerce, por así decirlo. Correcto, correcto. Y Eso es. muchas, como que supuestamente si nos transformamos en metropolitano, como que se iban a poder hacer como mejores planes de transporte, como mejores conexiones, como que casi que llegaba más plata para ese tipo de cosas. No sé qué tan real puede ser Sí, eso.
Mira, lo que pasa es que, bueno, una característica que tiene nuestra normativa es que es bien compleja y se hacen cambios que a veces no son tan consistentes entre sí. Entonces, hace 2018, me parece, se publicó una ley que fortalece la regionalización, y esa ley permite que las regiones definan áreas metropolitanas de cuando superen los 250.000 habitantes, me parece. Sí, Entonces, probablemente Puerto Montt, Puerto Vara y Alerce están apuntando a eso, a tener un área metropolitana de ese tipo, que es distinta a la que tiene la ley general. ya, Otra ley. ok. ¿Y qué pasa con eso? Es que se crea un departamento de áreas metropolitanas en el gobierno regional. Entonces habría personas encargadas de administrar el área metropolitana Puerto Montt, Alerce, Puerto Vara. Y dado que ahora el gobernador es electo, eso probablemente les permite tener más peso para pedir recursos. Usted dice, oiga, ahora yo tengo mi área metropolitana, deme más recursos para el proyecto, la nueva vía, no sé, Puerto Vara, Alerce, Sí, Puerto porque Montt. quieren hacer el tren, de hecho, como Puerto Vara, Alerce, para Claro, arriba, es lo que se está peleando. claro, y ese podría ser un súper buen proyecto, ¿cachai? Y al tener un área metropolitana, eso es posible de organizarlo, porque es una misma área, independiente que sean comunas distintas, ¿ya? Claro, Porque tienes este paraguas superior, que es el área metropolitana, claro. pero que es distinta a la de la que estábamos viendo acá, de la ley general. Perfecto. Esa era mi duda, gracias. Sí, Ujú. y hasta donde entiendo, y corrígeme Mauro, no hay ningún área metropolitana declarada todavía, ¿o no? Respecto a la ley de Eh, fortalecimiento. yo no he escuchado de ninguna, sí. Sí, Y yo creo, hasta donde entiendo, todavía no, nadie ha declarado un área metropolitana. Bueno, la ley es nueva también, se acaba de estrenar los gobernadores hace 2 meses, entonces también claro, están todos ahí viendo qué va a pasar. seguramente Coquimbo, La Serena también va a proponer un Sí, área metropolitana. Claro. Y que tiene todo sentido, porque finalmente, si tú vas por Coquimbo y te pasas a La Serena, no te das ni cuenta, es la misma cosa. ¿Viste? Mm. sí, Eh, que es un poquito lo que nos pasa a nosotros también, po, como ¿sí? llegar por Puerto Montt a Alerce, es casi lo mismo, como que... Claro, es un continuo, se empieza a generar como Ujú. un continuo urbano y es bueno que haya una organización superior para que Puerto Varas y Puerto Montt hagan cosas en conjunto. ¿viste? Así que es una buena cosa. Eh, o sea, métanse en esos temas, son bien interesantes, porque finalmente el problema de todo eso es transporte. Sí, O po. sea, al final, si te fijas, ¿por qué se une La Serena y Coquimbo? Por el transporte. Y otro problema también que había levantado hace poco el gobernador nuevo de los lagos era el tema del financiamiento con la ley espejo, que un gran Ujú, porcentaje del financiamiento que llega por la ley espejo no se está ocupando en transporte, así es. que se ¿Y saben ocupaba, por y qué de es hecho a mí me eso? sorprendió, me dijo como hasta el 60% se ocupaba como en un ítem de otros. Sí. ¿Y saben por qué es eso? Porque ¿No? ¿Por no qué? hay ingenieros en transporte Ah, en las regiones. O sea, mira, nosotros, bueno, perdonen que me extienda, digamos, pero yo trabajo en una consultora de transporte y nos tocó hacer una capacitación a los gobiernos regionales de todo el país, específicamente a los profesionales que trabajan en la división de infraestructura y transporte, que es una división nueva, una sección dentro del gobierno regional que se llama División de Infraestructura y Transporte, DIP, la DIP, que también se están creando y todo. ¿Cuántos ingenieros en transporte habían en las DIP de todo el país, de las 16 regiones? Díganme un número. ahora que me dijo Cualquier que no número. hay, yo le digo 4, 5, habría dicho yo, 5 habría dicho yo. 5, Y todo de la región metropolitana, te he puesto. 3, 1, No. una en realidad, una, en La Serena. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es eso? Porque eh, los ingenieros de transporte tienden a trabajar en Santiago, y en consultora y no mucho en el sector público, ¿ya? Sobre todo la gente de la Católica y la Chile.
Como que no es muy bien visto trabajar en el sector público. Y al contrario, yo les digo, si tienen la oportunidad, háganlo, porque van a aprender mucho, porque van a aprender el otro mundo, el mundo que está regulado por unas normas muy, muy específicas. Bueno, en el caso de la DIP, había solo un ingeniero de transporte, y los sueldos no eran malos. Ojo con eso. No eran para nada malos. Incluso hasta mejores que los del sector privado. Pero por alguna razón, solo había un ingeniero de transporte en ese momento, hace unos meses atrás. Entonces, la ley espejo les da recursos a las regiones, y las regiones no tienen proyectos de transporte, porque no hay gente de transporte que proponga proyectos que, oye, aquí, mira, podemos hacer un proyecto para peatones, acá para buses, para los colectivos, para infinidad de cosas que se pueden hacer. Entonces les llega la plata y dicen, oye, no tengo proyecto. Chuta, ya hay que devolver la plata. Y de hecho se devuelve al tesoro público. Entonces es bien impresentable. Sí, yo lo encontré Bueno, cuático, no me lo entonces, quería si creer. ustedes son de regiones, busquen espacio en las regiones y hagan patria ahí en sus regiones. No se vengan a Santiago, o sea, aquí en Santiago, ya, demasiados problemas, ya, hay que sacar gente de Santiago. Pucha, yo estoy acá, en Santiago, estoy en la U. Por eso, vuélvanse a su región. Bueno, chiquillos, chiquillas, lo vamos a dejar hasta acá y nos pasamos bastante, Sí. están interesantes las preguntas, pero tenemos que dejarlo hasta acá, así que le agradecemos a Mauro. Mauro, muchas gracias por tu clase. Perfecto. Muy interesante, así que te agradecemos bastante. Y Oye, a todos, dime. pero, cualquier duda, les dejo mi correo aquí de Gmail y me pueden escribir si tienen alguna duda o quieren saber algo en particular de estos temas. Pregúntenme nomás. Es un tema que me apasiona, así que les puedo algo enseñar, digamos. Gracias, Mauro. Así que nos despedimos y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a la misma hora, a las 6. Así que ahí seguiremos con los contenidos del curso. Que estén bien, Perfecto. muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a Chao, ambos. chao. 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 Muchas gracias. Chao.